lo que se registra a esta hora desde Estados Unidos y es lo que analizamos de inmediato con Denis Small, director para Iberoamérica de la revista AIR, Executive Intelligence Review, publicado en Washington. Nos acompaña desde la capital estadounidense. Denis, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. A usted muchísimas gracias. Han pasado ya casi una hora de estos dos foros. Primero, permítame preguntarle lo que significa ver a los dos aspirantes por nada más y nada menos que la presidencia, que por el puesto de la Casa Blanca, tratando de competir por las audiencias y supuestamente hablando de los temas que a la gente le interesan, en vez de haber sido un debate, un cara a cara, si hubiese sido virtual. Bueno, no fue un debate cara a cara porque el equipo de Biden absolutamente no quería tener eso. Es más, desde el primer momento Nancy Pelosi y otros políticos demócratas le dijeron a Biden que de ninguna manera debería debatir a Trump. Al principio salieron con la justificación de que como Trump miente a cada rato, decían ellos, no se puede debatir. Y luego después salieron varias otras excusas. Ahorita hay un gran escándalo en Estados Unidos porque han salido a la luz, además de las denuncias de que se está gestando un golpe de Estado militar posiblemente en contra de Trump, y ahorita podemos volver a eso, el tema de lo que ocurrió a través de Twitter, de censurar un periódico de Estados Unidos, el cuarto periódico del país, el New York Post, porque publicaron información negativa en contra de Biden, documentando sus relaciones muy cuestionables, sino criminales, con Ucrania, en el caso Barisma y otros casos además. Y luego posteriormente se descubrió que el que iba a ser el moderador del debate entre Biden y Trump, Scully, del C-SPAN, resultó que pues había demostrado su favoritismo respecto a Biden y tuvo que renunciar después de haber mentido que le habían hackeado su cuenta de Twitter porque encontraron que había enviado mensajes para tratar de controlar ese debate. Total, honestamente yo no creo que la cuestión aquí es una pelea para ver quién tiene más auditorio, más público en televisión. Yo creo que se está viendo otra cosa por completo. Trump ha estado tratando de ir directamente a la población, que es donde él tiene más éxito, y ha renovado su campaña en las calles, yendo a Iowa ayer y hoy pasó por Charlottesville y ahora en este debate. Creo que hay que dar un paso atrás para ver qué es lo que realmente está pasando en esta elección. En el 2018 salió un informe, en diciembre de ese año, de la Cámara de Lores del Reino Unido, diciendo que de ninguna manera la política exterior del Reino Unido podía permitir que el presidente Donald Trump tuviera un segundo periodo presidencial. Después hubo toda una activación de las redes de inteligencia británicas, como el caso de Christopher Steele, que se utilizó en el famoso dossier, que luego resultó que eran puras mentiras, para tratar de armar la ficción de que Trump había conspirado con Putin. Se demostró que eso fue totalmente falso, pero eso no paró que hubieran estas operaciones a través de los círculos de inteligencia británicos y los de Estados Unidos relacionados a la CIA en particular. También han habido elementos de las Fuerzas Armadas en retiro de Estados Unidos, como el coronel Black, que han denunciado que se está gestando un posible golpe de Estado en contra de Trump para después de las elecciones. Y esto se ha vuelto el escándalo nacional en Estados Unidos porque hay en efecto muchas indicaciones de lo mismo. Y hay gente que ha dicho, Hillary Clinton se lo recomendó directamente a Biden, no concedas la elección, pase lo que pase, de ninguna manera. Y lo dijo públicamente. Luego hay el general Mattis, el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, que dijo también, después de que Trump lo sacó como secretario de Defensa, dijo que era muy posible que los militares estadounidenses tendrían que sacar a Trump, tomar cartas en el asunto, sacar a Trump a fuerzas.
Total, ¿a qué voy con estos detalles? Estamos viendo dentro de Estados Unidos un cambio de régimen, una revolución de color como las que estamos acostumbrados a ver en otros países, llámese Nigeria, Venezuela, desde hace algún tiempo, lo que hicieron en Bolivia, lo que han hecho en Irak, lo que hicieron en Libia, lo que trataron pero no pudieron lograr en Siria. Ahora está pasando lo mismo dentro de Estados Unidos. Y el que nos guste o no nos guste Donald Trump no nos debe cegar ante el hecho de que eso es lo que se está realizando. Para decirlo muy francamente, la organización de Lyndon LaRouche, a la que yo pertenezco en Estados Unidos, pues el gobierno de Chávez para nosotros era un gobierno que uno tendría que criticar. Habían cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero siempre y constantemente nos opusimos a la idea de cambio de régimen organizado desde fuera, porque es un asunto de los venezolanos, es un asunto de que en Venezuela se decida lo que sí y lo que no. Ahora, lo que estamos viendo ahora es un cambio de régimen en contra de Estados Unidos en el caso de Donald Trump. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la cuestión de quiénes y cuáles son los intereses detrás de Trump y detrás de Biden. Y el secreto está en el hecho de que el sistema financiero internacional está en proceso de desplome total, porque tiene una deuda de más de $2,000 billones, y los intereses financieros de Wall Street y la City de Londres no quieren que Trump, que no está bajo control, se asocie con intereses como China y Rusia, que podrían quebrar ese monopolio de Wall Street y la City. Sí, Denis, eso es lo que está detrás de ello. Y nos dices esto con tal nivel de detalle que surgen más preguntas. Una de ellas, quien está intentando con esa hipótesis que planteas de un intento de golpe de Estado, ¿quiénes son, quiénes serían, por ejemplo, esos rostros visibles? ¿Quiénes estarían moviendo esos hilos para que esta situación se dé? Te propongo que dejamos la pregunta aquí planteada y vamos de nuevo a escuchar al presidente Trump en este foro, en este medio de comunicación en NBC. Que ser renovado en el nuevo año. Lo que ha sucedido ha sido por consecuencia de la pandemia, no por el frente de los inmigrantes. México ha sido muy impactado, como usted lo sabe, la pandemia, y eso ha sido una de las razones. Tenemos una frontera ahora muy fuerte, debemos mantenerla así. Muchas personas han intentado venir a nuestro país, pero hemos intentado hacerlo de forma legal. Hay muchas personas muy felices con esto. Lo que ha sucedido es solo consecuencia de la pandemia. Hemos tenido mucha precaución. El hecho es que ha sido muy bueno. Los impuestos ha sido algo que ha sido muy... Hemos recibido personas en nuestro país. Hemos terminado ese programa, pero creo que eso ha sido algo bueno. Toda la inmigración, muchas personas han intentado llegar a nuestro país, especialmente personas portando la pandemia. Muchos que han... Entonces he pensado en personas, muchas personas que sentados aquí a nuestro alrededor, creo que van a votar por usted. Muchas personas lo van a amar. Hay personas que quieren saber, si usted tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría para mejorar esta situación? Creo que hemos hecho un gran trabajo. Cerramos. Esperamos que pronto llegue la vacuna. Estamos en un nivel donde tenemos trabajo como no se ha visto antes. Hemos reconstruido las fronteras. Creo que tenemos el mejor programa de impuestos en la historia de nuestro país. Las personas son importantes. Hemos creado un nuevo nivel de trabajos y de empleos. El próximo año va a ser mejor que nunca antes. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar a sus votantes. Queremos agradecer una vez más al presidente y a todos nuestros televidentes.
Ha finalizado esta parte del foro, recordemos que son 2 foros, 2 candidatos, ha finalizado el tiempo que se había establecido de 8 a 9 de la noche en este foro de NBC, en que tenían como invitado al presidente de los Estados, Donald Trump. Denis, y regreso con usted, antes de preguntarle acerca de un hecho que ha planteado el presidente Trump, además en esta declaración y discurso siempre grandilocuente, la pregunta que ya le planteaba, cuando usted nos decía como un planteamiento de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos con todos estos juegos de ajedrez, que lo que se está gestando es un golpe de Estado. ¿Quién está detrás de ese golpe de Estado? ¿Quiénes son los visibles y quiénes son los invisibles de eso? Buena pregunta. Los visibles son personas, como le dije, el general Mattis, que había sido un general de 4 soles, había sido secretario de Defensa, que dijo a los medios públicamente que muy probablemente los militares vamos a tener que tomar cartas en este asunto para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Eso se dijo públicamente. Otro que dijo algo muy parecido es el general McMaster, también retirado, uno de los grandes generales de la guerra de Afganistán, de Irak y demás. Dentro de los círculos de inteligencia está el exdirector de la CIA, Brennan, el exdirector del FBI, James Comey. Dentro del mundo político están, y esto ocurrió en reuniones en la Casa Blanca de Obama, y está documentado, y son los documentos que se están desclasificando, reuniones de Obama, de Biden, de Hillary Clinton y de otros, junto con Brennan, el director de la CIA, y hay notas directas manuscritas de Brennan, donde él dice que hay que echarle este asunto encima a Trump de supuestamente tener relaciones con Rusia. Ahora, estos son los documentos, si has estado escuchando, que Trump en estos últimos días ha estado grite y grite y grite que hay que desclasificar los documentos. Él dice, yo los desclasifiqué. ¿Por qué no los reveló al público mi propio secretario de Estado? Y le dio un jalón de orejas público a Mike Pompeo, que hacía mucha falta, por cierto. Lo mismo con el Procurador General de Estados Unidos, el secretario de Justicia, como lo decimos acá, Barr, y también con el jefe del FBI, Wray. Lo mismo, ¿dónde están los documentos? Él insiste que esto tiene que salir. Son algunos de los aspectos visibles, pero para entender la parte de lo invisible, que me parece la parte importante de la pregunta, uno siempre tiene que hacerse la pregunta, como cualquier buen detective, lo que tiene que hacer un periodista investigador, cui bono, ¿quién se beneficia? Ahora, detrás de esto está un sistema financiero internacional caduco, que se está desplomando de la misma manera en que se vino abajo la Unión Soviética con el muro de Berlín en el 89. La crisis del 2008 no fue nada comparado con lo que ahora está pasando. Hay una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares que no se puede pagar. Y los dueños de ese cáncer especulativo, los banqueros de Wall Street, los banqueros de la City de Londres y esos intereses, insisten que se tiene que imponer un gobierno supranacional de los bancos, eliminar cualquier soberanía nacional para saquear a los pueblos para poder mantener a flote esa deuda. Hay muchas partes de la económica y financiera que lo dejamos para otro momento. La parte política es que ellos han dicho abierta y públicamente de que no pueden permitir un segundo gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump no es una ficha controlada por ellos. No es que todo lo que haga Donald Trump es bueno, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él no está bajo el control del establishment como sí lo estaba Hillary Clinton y como sí lo está Biden. Él entra al poder como parte de una ola populista mundial en rebelión de lo que está pasando con el establishment. Primero Brexit en Inglaterra, luego las elecciones de Italia, luego las elecciones de Estados Unidos, luego las elecciones de México con López Obrador. Gente diría, bueno, López Obrador es de izquierda, Trump de derecha. Sí, pero el mismo López Obrador le dijo en una carta pública a Trump, usted y yo estamos en el poder por lo mismo, porque el pueblo se opone a lo que el establishment ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que realmente teme
esta gente de Donald Trump. Dos cosas. Primero, en la campaña del 2016, él dijo 2 veces, 3 veces que iba a aplicar a los bancos la ley Glass-Steagall, que es la ley que aprobó Franklin Roosevelt en el 33, que es lo que separa la banca comercial productiva de la especulación, y va a poner a todo ese sistema especulativo en reorganización por bancarrota. La ley Glass-Steagall es mortal para esta gente, y habló de eso Trump. No lo ha hecho, pero sí habló de eso y temen que pueda ocurrir, número 1. Número 2, que puede haber una relación estrecha de cooperación entre Trump y Xi Jinping y Putin, cada uno representando su interés nacional, pero buscando un orden internacional independiente del Fondo Monetario Internacional, independiente de los bancos. Y termino con lo siguiente: para entender realmente la política de Trump sobre la cuestión del COVID, que hoy día no me parece correcta, pero antes, en febrero y marzo, al inicio era una orientación totalmente correcta, estaba totalmente de acuerdo con lo que Xi Jinping había hecho en China, y muy impresionado porque lo que lograron, pero hay un viraje dramático de 180 grados en lo que Donald Trump dice sobre China y sobre COVID. He ahí uno de los secretos más importantes de este último periodo. Tanto ha sido este viraje, Denis, que recordemos que culpa a China, dice que es el virus chino, que es el culpable de todos los males, y para rematar se retira de la Organización Mundial de la Salud. Vamos, te pido, Denis, que sigamos pendientes de lo que sucede allí en este foro. Ha finalizado también ya, le consulto a la producción si es así o están en una pequeña pausa, me dicen, en este momento, en este foro de ABC, que tiene además como protagonista en este momento desde las 8 de la noche a el candidato a la presidencia de Estados Unidos, a Joe Biden. Diego, algo que llama sin duda la atención tiene que ver con esto que dice Joe Biden, pero en lo que uno no percibe que se concrete. Habló muchísimo sobre la educación, sobre las oportunidades, sobre la necesidad de vivienda, es decir, hay todas esas necesidades sentidas del pueblo estadounidense a través de las preguntas que le hacían este grupo de personas. De hecho, un muchacho afrodescendiente, un jovencito. ¿Cuánto hay de retórica en eso? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de historia, teniendo en cuenta que estamos hablando de los demócratas que han gobernado junto a republicanos 200 años? Bueno, sobre lo de la universidad y sobre hay un manejo absolutamente superficial, preestablecido, ready-made, orientado como a conmover, o sea, un poco en la misma lógica ya del tipo de campaña de Obama que si narra conmueve, pero evidentemente ahí también hay una cantidad de temas que tampoco son algo que, o sea, lo están adoptando nominalmente, pero ahí no va a haber ningún tipo de, digamos, de llegar al poder. Este tipo de cosas no se van a atender tal cual como se promete ahora. Estos son tópicos yes we can, ¿me entiendes? Reciclados y ahora más mal presentados por un señor con rayano en la demencia senil, y que por lo tanto sugiere que es una persona que no va a estar mucho tiempo en el poder de llegar hasta ahí. Esto con el asunto de la enfermedad, de las dificultades de la salud física y mental de Joe Biden ha ido creciendo. Sí, claro. Lo escucho de ti, lo escucho de nuestro invitado desde Washington, lo escuchamos de distintos analistas, que además pasa a ser una verdadera preocupación. Uno se pregunta ¿cómo se enfrenta el país en una situación de esas si ya parece de verdad un asunto de preocupación pública? Bueno, mira, primero yo creo que, aparte que coincido, hay que tomar mucho en consideración lo que estaba diciendo hasta ahora el compañero Small, que además saludo que esas iniciativas aparezcan en este foro porque enriquecen aún mucho más la discusión y los contenidos, ¿no? Eso me parece fundamental, pero amén de eso,
eso sencillamente no está. Hay también otro secreto a voces ahí, no tan secreto, respecto a cuál es la secuencia, que hay un juego descomunal de variables, de teoría del juego, sobre todo en el campo demócrata, donde han hecho incluso ejercicio y simulacro, donde, por cierto, uno lo presidió Podesta y lo ganó, o sea, y él asumiendo la posición de Trump en el juego y ganó las elecciones también, o sea, donde incluso por cualquier tipo de pronóstico se está sugiriendo esa posibilidad. Y detrás de eso también está entonces, o sea, si Joe Biden no dura tanto, ¿qué viene? Obviamente viene Kamala Harris, pero ¿quién está en este caso detrás de Kamala Harris? Detrás de Kamala Harris hay un pacto, digamos, de la cúpula demócrata también, donde quizás Hillary Clinton está un poco desplazada, que por cierto lanzó un artículo de 5.000 palabras tratando de posicionarse ahora como para parar en secretaria de Defensa, pero una alianza que tiene que ver con Obama y Nancy Pelosi. De hecho, uno de los escenarios, porque también el compañero Small está adelantando varios de ellos, porque todos esos son tan o más plausibles que las propias elecciones, que unas elecciones normales, donde haya un victorioso y el otro reconozca. Sin duda, por eso es tan importante escudriñar. Denis, sí, por ejemplo, habla de una revolución de colores. Estoy completamente de acuerdo. Desde el Partido Demócrata hacia los republicanos, que son los recursos y la tecnología. Con los recursos internos de Estados Unidos, correcto, sin interferencias extranjeras. Y además manipulando el mismo esquema de las primaveras árabes. Hay una serie de factores de malestares que son realmente existentes, que están ahí. Bueno, pero detrás de las primaveras árabes estaba Estados Unidos. En esta oportunidad es Estados Unidos contra Estados Unidos. Exactamente, tal cual, tú lo acabas de decir, y eso es lo que está pasando. Aquí no es un tema particular, es Estados Unidos contra Estados Unidos. Y eso puede llevar en una situación extremadamente peligrosa. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los dos estilos de Estados Unidos que están aquí enfrentándose? Lo que dice el compañero Small respecto a la ola populista, que es una corriente, bueno, de movimiento de reforma muy amplio también, que también ha sido muy satanizado y que también trata de reducir, de encajonarse a una coordenada muy específica de la derecha, porque si verá que también ahí existen muchas posiciones nacionalistas o conservadoras, pero frente a ¿qué? A toda la tecnología de una izquierda posmoderna, que además, o sea, son los recursos que ya ha empleado en otra escenografía, lo ha empleado con Trump a lo largo de los 4 años, y que además ahora está echando el resto de una manera sorprendente, porque es toda la estructura. Desde la perspectiva del colapso, la periodista Helen Coban, que es una referencia histórica sobre la guerra civil en el Líbano, sugiere que estamos en la presencia del primer colapso promovido por sus propios dirigentes de alguna manera, y eso también es algo que lo estamos viendo aquí. Eso de que también, que lo comentó el compañero Small también, respecto a lo de no aceptar el resultado, sea como sea, de que eso es un mensaje que se lo dio Hillary Clinton y también lo ha hecho la propia Nancy Pelosi. Una de las variables que se está considerando, por ejemplo, es que eso, o sea, no... por el tema del voto por correo, por esa vía justamente, que se llegue a un resultado, pero se someta a controversia en el sistema, en el Departamento de Justicia, porque faltan todos estos votos que no han llegado por correo. Eso ya te plantea un fraude, un escenario fraudulento de alguna manera contra justamente una posible victoria de Trump. Más allá, eso lo podemos discutir después, porque ese de verdad que yo también creo que es el pronóstico. Pero bueno, el tema es usar eso. Y en ese interín que el Congreso logra decretar que hay como una suerte de vacío de poder, y por lo tanto Nancy Pelosi, presidenta del Congreso, es quien asume. Esa es una de las variables que se está considerando. Otra variable que se está considerando, con el mismo escenario de inestabilidad e inseguridad, y sobre todo que era uno que se vislumbraba a partir del malestar en la calle, malestar que es real, que sí existe, pero que recibió, y esto lo sé también porque yo tengo fuentes allá, pues yo converso con colegas y demás en Estados Unidos, o sea, de verdad hay un financiamiento muy duro a estas iniciativas, Black Lives Matter y Antifa, vía el Big Philanthropy, o sea, que son estas corporaciones lanzando billetes, y además lanzando maruce de billetes, como han hecho aquí en Venezuela, como han hecho en Egipto, como han hecho, o sea, en los países árabes. A riesgo de fomentar una guerra civil, Diego. Correcto. Necesitamos... esa es la clave. Muy bien, lo dejamos allí porque es otra probabilidad para continuarlo dentro de minutos. Escuchamos a Joe Biden. Es una situación que hasta el momento, luego que salimos de Afganistán, es algo que va a arriesgar. Vemos lo que está sucediendo en estos momentos en Bielorrusia, todas las personas pobres, toda la situación de hambre, todo lo que está sucediendo en el mundo. Y este presidente abraza y recibe todas estas cosas. Y no
Y no hace nada. O sea, simplemente sugiere que no. No es un plan. No hay un plan. No hay un plan coherente. No hay ninguna política coherente. Es algo que no es solamente por el dominio de nuestro poder. Es un ejemplo para el resto del mundo, para que nos sigan. Es algo que sale de casi todas las organizaciones internacionales. Es algo que literalmente podemos ver en las Naciones Unidas. Todo se trata de la falta de respeto del presidente. Tenemos una pregunta más por parte de una de las votantes. Esta es la primera vez que asiste a una de las conferencias presidenciales. Soy madre de 2 hijas. La mayor de ellas es transgénero. Durante la administración de Trump fue despedida de las tropas militares. Hemos sufrido discriminación. Vemos que esto es una agenda muy peligrosa y muy discriminatoria. Y vemos que hay muchas personas que no son protegidas bajo las leyes de los Estados Unidos. Hay algunas órdenes ejecutivas. Yo fui criado por un hombre. Recuerdo que mi padre fue un hombre, un educador. Fue una persona muy decente. Recuerdo que una vez llenamos una aplicación en nuestra ciudad, en Milton. Y recuerdo que en sus tiempos, vimos 2 hombres que se estaban abrazando. Y recuerdo que yo miré y mi padre me miró y me dijo: Joe, es simple la idea de que un jovencito de 10 años, ¿sabe? Un joven de esta edad podría decir, bueno, cuando ve algo así, esto es lo que yo quiero ser. Entonces lo que sucede es que muchas personas transgénero están siendo asesinadas. Pero no puedo tener un número exactamente. Creo que es una cifra elevada. Pero le prometo que no hay una razón para sugerir que debería haber algún derecho para negarle a su hija o a su hijo, no sabría qué decir, a su hijo. Ahí está esta disertación que tiene el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, acerca de distintos temas, ex senador y ex vicepresidente del país. Denis, quiero regresar con usted hasta Washington. Sí, ¿cómo no? Aquí lo veo de nuevo. Denis, sobre un asunto en particular de los demócratas y la decisión, de hecho firme, de haber escogido a Joe Biden, conociendo algo que de hecho ya también aquí le preguntaba en estudio a nuestro invitado, de sus dificultades de salud física, de sus dificultades de salud mental. ¿Se la han jugado y lo han apostado todo por él? No por él, por lo que viene después. Porque ellos, y esto es algo absolutamente cínico lo que están haciendo, es realmente inimaginable que escojan una persona que obviamente tiene problemas médicos. Lo que dijo Trump ayer de eso es verdad, la culpa no la tiene Biden. Trump dijo, eso nos va a pasar a todos, me va a pasar a mí, les va a pasar a ustedes, a todos nos va a pasar. Pero una persona así no puede ser presidente de Estados Unidos. Lo que Diego dijo sobre eso es absolutamente cierto. Uno solamente tiene que verlo en televisión un rato y uno se da cuenta. Él no puede funcionar sin su teleprompter, el teleapuntador. Entonces, no han escogido a Biden, han escogido a Kamala Harris. Y esa es la pregunta interesante. ¿Quién está detrás de eso? Puedo decir un par de cosas sobre eso.
Hay un bufete de abogados muy importante, no muy conocido por su nombre, pero les recomiendo que lo investiguen. Se llama Perkins Coie, C-O-I-E. Es un bufete de abogados extremadamente poderoso, bien vinculado en San Francisco a todos los intereses de Wall Street. También detrás de todo ese sector está una persona muy experimentada en financiar revoluciones de color, que se llama George Soros, que lo ha hecho a diestra y siniestra, por todos lados, más siniestra que diestra en el caso de Soros, pero bueno. Y en efecto, también lo que dijo Diego es verdad sobre eso, el Black Lives Matter y todo lo que pasa con Antifa. Sí hay un fermento obvio en Estados Unidos de que hay gente que no está contenta con lo que pasa, hay racismo, hay miseria, hay pobreza, hay una situación extremadamente difícil, especialmente para negros e hispanos, pero también para gente pobre blanca. Pero en ese fermento, pues el dinero de George Soros puede lograr muchísimo. Anteriormente se decía, uno de los grandes chistes que siempre la gente dice en Latinoamérica, en varias visitas, pues la gente dice, ¿no? El chiste es, bueno, pero ¿sabes por qué nunca hay un golpe de Estado en Estados Unidos, en Washington? Y la respuesta del chiste es, pues es que no hay embajada de Estados Unidos ahí. Pero ahora ese chiste ya no vale, porque no es la embajada, sino los intereses financieros que está detrás. Ahora, para ver esto un poco de otra óptica, que me parece bien importante, hay un genocidio por inanición en África que está ocurriendo ahora mismo, en el momento en que estamos hablando nosotros. El jefe del Programa Mundial de Alimentos, que es parte de la ONU, el señor David Beasley, ha denunciado que este año hay 7 millones de muertos por inanición en el mundo, principalmente en África, pero no solamente. Lo que dijo también Beasley es que si no hacemos algo con el problema del COVID y la pandemia y toda esta situación de hambre y falta de alimentos, el número de muertos puede ser 3, 4, 5 veces más grande. Estamos hablando de 30, 35 millones de personas. Ahora, a Beasley y al Programa Mundial de Alimentos le acaban de dar el premio Nobel. Es muy importante para entender lo que pasa en Washington saber que Beasley es un aliado político cercano de Donald Trump. Beasley fue uno de los primeros gobernadores republicanos de Carolina del Sur que en el 2016 respaldó a Trump. Trump es quien lo colocó en ese cargo en Naciones Unidas. Hay otra gente parecida que son importantes. El ex embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, había sido gobernador de Iowa, que tuvo una muy buena relación con Xi Jinping, también cercano a ese estrato con la gente de Trump. Ahora vean lo que dijo el presidente Putin de Rusia hace 4 o 5 días. Dijo, sí, claro, Trump llegó al poder con la idea de tener buenas relaciones con nosotros, y yo entiendo eso, pero no lo permitieron. Hubo un aparato de sujeción, esa es la frase de Putin, un aparato de sujeción que no le permitió avanzar en eso, tanto de demócratas como de republicanos, porque tampoco hay que olvidarnos de los Mike Pompeo en todo esto, que son como John Bolton, que ya los conocemos, que son los caballos de Troya dentro del aparato de Trump. Entonces, eso dijo Putin y dijo, pues sabemos por qué no pudo hacer lo que quiso hacer. ¿Qué tal si Trump, Estados Unidos, con Putin y con China toman cartas en el asunto de África para ayudar a resolver ese problema de hambruna que existe ahí, con desarrollo económico, con obras de infraestructura, con todo lo que odia Wall Street y odia la City de Londres? Eso es posible con un Donald Trump. No estoy diciendo que va a ocurrir, pero es posible. Y eso es lo que uno tiene que tener en mente para entender por qué esta tremenda operación para realizar un golpe en Estados Unidos. Eso es lo que hay que entender, que no es tan visible, salvo como nos lo planteas, Denise, con todas estas piezas puestas que se van hilando una a una. Y por ello te agradecemos, como siempre, Denise, un placer. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros y por compartir todas estas visiones que tienes con respecto a lo que sucede internamente en Estados Unidos. Gracias, muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno amigos, si te ha gustado el video, por favor dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, ayúdanos a divulgar esta información. Si no estás suscrito al canal, te pido por favor te suscribas, eres bienvenido, es totalmente gratuito, para de esta manera tener una comunicación mutua más efectiva. Bueno compañeros, ha sido todo y será hasta la próxima. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gente sin sentimiento.